El camino a Emaús. Este es el tema que vamos a considerar en nuestra lección de este día y tiene mucho que decirnos sobre esos contratiempos que enfrentamos en nuestra relación con Dios. Y creo que si pudiera definir el tema de este día con una palabra sería expectativas. Las expectativas importan en toda relación. Cuando no tenemos las expectativas claras o correctas, podemos decepcionarnos. Y bueno, vamos a estudiar un poquito acerca de esto y vamos a pedirle a Dios su dirección para nuestra reflexión. Te damos gracias, querido Padre, por tu palabra que ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Hoy te imploramos, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a mirar las cosas desde tu perspectiva y a tener claro lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como estamos hablando de nuestra relación con Dios, es importante destacar este principio que funciona para todas nuestras relaciones también. Es el tema de las expectativas. Cuando tú comienzas una amistad o una relación de noviazgo o una relación de matrimonio, tienes que tener las expectativas claras. Porque no aclarar las expectativas o tener las expectativas incorrectas va a resultar en frustración. Creo que esto es lo que le pasó a los discípulos, y no porque Jesús no les haya aclarado las cosas, sino porque también nos pasa algo. A veces nosotros nos creamos expectativas que no estamos dispuestos a negociar, ni siquiera aunque nos digan que no es eso lo que debemos esperar. Y eso a veces es complicado. Eso se conoce entre las relaciones interpersonales como la idealización, que de repente tenemos de una persona, ¿verdad? Uno idealiza a una persona y dice, es que esta persona es así, así, así. La describe, la piensa de esa manera. ¿Y qué sucede cuando de repente actúa de forma diferente de como nosotros lo hemos idealizado? Bueno, lo que resulta es que ya nos desencanta esa persona. Justamente ese es el problema de no tener expectativas claras y correctas. Bueno, eso le pasó a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús les enseñó con claridad que Él debía padecer, que eso era parte del plan de salvación. Pero ellos no quisieron escuchar. Para ellos era como oír llover, como dicen, ¿no? Porque estaban escuchando, pero no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, ya que la cosmovisión que tenían ellos era la de un Mesías, vamos a decir, militar, un Mesías rey triunfador aquí y ahora, en este mundo me refiero en su tiempo, ¿verdad? Porque Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores y va a poner fin a la historia del pecado en este mundo. Pero no era el tiempo de ellos. Ellos debían enfrentar una crisis, pero Jesús los preparó para esa crisis. Ahora veamos qué es lo que pasaba por la mente de los discípulos, estudiando lo que nos dice la Biblia en Lucas 24, que sucedió a 2 de sus discípulos. Pero lo que les sucedió a ellos es lo que pensaban todos, ¿sí? Así que nos va a servir para poder saber cómo aprender a confiar en Dios cuando de repente nuestras expectativas no van por el camino que Dios quiere. Cuando tal vez nosotros estamos tomando la palabra de Dios solamente a nuestra conveniencia, y Dios no nos ha pedido que hagamos algo o digamos algo. Y bueno, ya veremos aquí con este relato de lo que sucedió a los discípulos de Jesús. Dice Lucas 24:13. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Te imaginas esa conversación? Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Qué pregunta, ¿no? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Yo hasta me imagino a Jesús con una sonrisa, ahí como: ¿qué cosas? Cuéntenme. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Aquí está resumiendo lo que seguramente fue esa conversación que llevaban entre ellos dos. ¿Te imaginas decir: mira, cuando comenzamos a seguir a Jesús, a escucharlo y ver que la multitud lo seguía, y ver que alimentó 5,000 primero y luego 4,000, y cómo sanaba a enfermos y cómo resucitó muertos? Jesús tenía que haber hecho algo grande, y además hicimos la entrada triunfal. Yo me estoy poniendo en la posición de ellos. Además hicimos la entrada triunfal. Y yo pensé que ese día Jesús iba a ir a sentarse allí al templo y a decir: aquí está el rey. Y no pasó eso. Encima lo entregaron a las autoridades y no hizo nada para defenderse. Y ahora noten cómo terminan estos discípulos. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Solo que en su mente redimir a Israel pasaba por destruir a los romanos, hacer de Israel una nación poderosa, el centro del mundo, etc., ¿no? Pero nota lo que están diciendo. ¿Puedes escuchar el dejo de tristeza y de queja que hay aquí? Pero nosotros esperábamos que Él fuera y no fue. Lo vimos morir en una cruz, colgado como un criminal común, como cualquier criminal. Y no pasó lo que nosotros esperábamos. No sucedió lo que nosotros queríamos que sucediera. Y terminan diciendo aquí: además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sí se acordaban que Jesús les había dicho que se iba a levantar de la tumba el tercer día. Y ahí luego ellos dicen, aunque algunos han dicho que lo han visto, pero como ellos no lo habían visto, dijeron: pues ya es el tercer día. Y pues, ¿a dónde están nuestras esperanzas? ¿Cómo nos pudimos equivocar tanto? ¿Cómo es posible que todo lo que nosotros creíamos al final resultó en nada? Resultó en vacío. ¿Notas todo lo que está pasando en la mente y el corazón de los discípulos? ¿Todo por qué? Por las falsas expectativas que se habían creado. Jesús jamás alentó esas falsas expectativas. Fue muy claro, y aún aquí Él va a ser muy claro. Pero aquí hay un principio importante. ¿Será que a veces, lo voy a plantear como pregunta, ¿será que a veces nuestros contratiempos en nuestra relación con Dios surgen de querer que los planes de Dios se ajusten a mis planes? ¿Será que cuando las cosas no marchan como yo creía que deberían marchar, ahí comienzo a dudar del carácter de Dios, aun cuando Él nunca me ha dicho que yo debo basar mi relación en Él, en mis expectativas, mi relación con Él, en mis expectativas? Quizá lo voy a decir de otra manera. ¿Será que nuestro problema real en nuestra relación con Dios es que nosotros estamos esperando de Dios algo que Él jamás ha prometido? Y nota, en la palabra de Dios tenemos muchas y grandes promesas. Pedro lo dice, preciosas promesas. Promesas que Dios va a cumplir porque ha empeñado su palabra. Pero a veces nosotros queremos tomar esas promesas y adaptarlas a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Pero nota la respuesta del Señor Jesús. Dice así, verso 25, voy a ir hasta ahí. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo.
Aquí estaba una palabra clave, ¿no? Todo. Porque sí, los profetas habían hablado del rey conquistador, el Mesías triunfante, pero ellos se habían quedado solo con esa parte y no habían visto todo. Y dice Jesús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Jesús les está aclarando lo que Dios quería que ellos supieran. Ya se los había dicho antes, pero ahora se los vuelve a aclarar para que tengan en su cabecita la idea correcta del plan de Dios. Con esto lo que quiero decir, mi querido hermano, mi querida hermana, no es que Dios no quiera bendecir nuestras vidas, no es que no podamos pedirle a Dios por nuestros planes, nuestros proyectos, no es eso lo que estamos diciendo, pero tenemos que tener cuidado de no crear falsas expectativas sobre cosas que Dios no ha pedido. ¿Sí? Hay veces es muy claro cuando vamos a toda la Escritura que Dios no nos ha pedido algunas cosas. Así que no te pongas a hacer cosas que Dios no ha pedido. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El contexto de ese pasaje es que va a estar con nosotros en la predicación. Es decir, cuando tú y yo salimos a predicar la palabra, podemos reclamar esa promesa y decirle, Señor, tú has prometido que vas a estar conmigo. ¿Quiere decir eso que no va a estar en otro tiempo? No, no es el punto ese, sino que a veces nosotros queremos tomar ese texto y decir, bueno, ahora voy a emprender este proyecto y como el Señor ha prometido que va a estar conmigo hasta el fin, entonces no va a fracasar. No, porque vivimos en un mundo en el que existe la probabilidad de que las cosas no salgan bien a causa del pecado. Pero, tomando el texto como se debe de tomar cuando hablamos de la predicación, podemos estar seguros que el Señor ha prometido estar a nuestro lado, que nos va a acompañar. O sea, estoy poniendo este ejemplo para que vean que es importante tener claras las expectativas. Por ejemplo, el Señor lo dijo con toda claridad, en el mundo tendréis aflicción. Allá en San Juan, ¿no? Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Él no dice, en el mundo no tendréis aflicción. No, Él es claro, en el mundo tendréis aflicción. Y tal vez alguien pueda preguntar, pero si soy cristiano, ¿por qué en el mundo tengo que tener aflicción? Y la respuesta es más simple de lo que nos imaginamos. Vivimos en el terreno del enemigo. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿qué crees que va a hacer el enemigo? Pero por eso Él dice, confíen, porque yo ya vencí al mundo. Qué bonito sería que en nuestra relación con Dios nosotros comprendiéramos que su amor y su carácter siempre van a cuidar de nosotros, que Él siempre está para nosotros, pero que también Él jamás nos ha prometido que no vamos a enfrentar crisis. Es más, porque el Señor es realista y sabe lo que estamos viviendo en este mundo. Él dice cosas como, cuando pases por las aguas no te anegarás, cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti. Nota, vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar por el fuego, pero podemos seguir confiando en Dios, que Él va a estar a nuestro lado, que Él va a estar cerca de nosotros. Si nosotros aprendemos a recordar que nuestra vida está segura en las manos del Señor, entonces nuestra vida va a ser mejor. Pero cuando nosotros pensamos que las cosas no se dan como quisiéramos porque no le importamos a Dios, nuestra fe decae. Así que aprendamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. A veces van a llegar bendiciones disfrazadas de una manera que tal vez no nos guste, pero podemos seguir confiando en Dios. Podemos aferrarnos a Dios.
¿Acaso no hemos leído lo que la Biblia dice? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto, todas las cosas, incluiría incluso esos momentos que tal vez no quisiéramos haber experimentado. Con esto no estoy tratando de que nosotros tratemos de, lo voy a decir de esta manera, hallar un consuelo vacío. No es eso. En realidad, el consuelo que nos da estar en las manos de Jesús es un consuelo que nos asegura que nuestra vida tiene sentido, incluso en los momentos más difíciles, porque Jesús le da sentido, porque Él dio su vida para que nuestra vida tenga sentido, aún en este mundo lleno de dolor, aún en este mundo que está esclavizado por el pecado. Así que no es meramente un consuelo psicológico el que quiero que logremos, no, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Podemos confiar en eso. Solamente tenemos que aprender a seguir o a entender, mejor dicho, las expectativas de Dios. Nuestra expectativa sobre nuestra relación con Dios debe ser centrada en lo que la palabra nos enseña. No vayamos detrás del... Mira, hoy hay cantidad de libros. He leído incluso algunos libros que los he leído por cultura general, por eso no los voy a mencionar aquí. Pero cuando uno los lee dice, pero es que esto no es lo que Dios ha dicho. Y claro, son libros que se escriben ahí en el mundo que tratan de tomar principios de la Biblia, pero luego quieren decir cosas que la Biblia jamás ha dicho. Así que cuidado con eso. Hoy vamos a decirle al Señor: gracias por ser claro conmigo. ¿Qué te parece eso? Escríbelo ahí en los comentarios. Gracias, Señor, por ser claro conmigo. El Señor es clarísimo. A mí siempre me ha gustado eso del Señor. En toda la Biblia, Él jamás ha prometido cosas que no va a cumplir. Y cuando nos ha hablado del discipulado, Jesús ha sido claro. El que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo cada día y seguirme. Clarísimo, expectativas claras. Así nuestra vida no va a sufrir con frustraciones. Y toma este consejo también para tus relaciones en todos los ámbitos. Aclara las expectativas con las personas. Diles lo que pueden esperar de ti. Acepta también las condiciones de otro. Cuando alguien te diga: mira, alto ahí, lo que puedes esperar de mí es esto y esto, evalúalo y tú puedes decir: bueno, acepto, así podemos caminar juntos. O no. Así que gracias por ser a mi amigo hasta aquí, pero no puedo seguir con esas condiciones. Así que no hay ningún problema con eso. Pero con Dios, Él siempre va a superar nuestras expectativas, solo que tienen que estar centradas en la palabra. Es la palabra la que debe guiar nuestras expectativas. Así que escribe ahí en los comentarios: gracias por ser claro conmigo. Porque ahí está la seguridad de nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Gracias por llegar hasta aquí. Si todavía no te has suscrito, suscríbete y comparte con otros para que puedan reflexionar junto con nosotros en este estudio que estamos realizando. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas en ella que podemos confiar en ti en toda circunstancia, que no hay nada que te podamos, oh Dios, llevar a ti que te va a abrumar, porque tú lo puedes todo. Pero también ayúdanos a tener claro que para acercarnos a ti debemos hacerlo con fe, confiando en tu palabra, dirigidos por tu palabra, y no inventar nuestras propias reglas sobre la marcha. Oramos pidiendo tu misericordia y te ruego que cuides a cada uno de mis hermanos y hermanas que ve este repaso. En el nombre de Jesús. Amén.